mío, esa autoridad, la humildad que Él necesita para poder predicar tu palabra. Señor, sabemos que todo es tuyo, que todo lo que recibimos, Señor, es por pura gracia. Y por gracia, tú nos invitas, Señor, a entregar lo que tú has otorgado. Bendecimos a tu siervo, bendecimos tu palabra y bendecimos a todos aquellos que estamos escuchando a esta hora de la mañana, que podamos estar, Dios mío, con un corazón dispuesto, con nuestros oídos abiertos al consejo de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay ocasiones en que somos convocados a un lugar a participar de alguna reunión y vamos sabiendo de qué se trata esa reunión. Generalmente en las citaciones debería ir el asunto o el propósito de por qué se convoca. A veces, sin embargo, se omite esta información en la citación porque se da por hecho que la persona convocada ya sabe de qué se trata. Pero si soy citado y no sé de qué se trata, debería tener ciertas reservas, ¿no le parece? Ahora, pudiera ocurrir que siendo convocado, suponga de que se trata de que tenga claro, ¿no es cierto? O que piense de que se trata de algo, que tenga una expectativa para ir a dicha reunión y voy, pero me encuentro con la sorpresa de que no era lo que yo esperaba o lo que yo pensaba. Así también pudiera ocurrir que sea citado a tal o cual reunión o convocatoria donde se me declare el asunto de la misma, pero cuando llego descubro que fui engañado porque me citaron para una cosa y me encuentro con otra totalmente distinta. Ahora quiero llevar esto al plano de la iglesia, de la reunión, de la convocatoria. Cuando somos convocados a una iglesia, ¿a qué somos convocados? ¿A qué vamos? ¿Qué hacemos en una reunión cristiana? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Sabemos realmente por qué vamos a una iglesia? ¿Cuál es su expectativa cada vez que se congrega en la iglesia? Es necesario saber por qué nos congregamos. Y quisiera hablarle de eso en esta hora, esperando poder ampliar este tema a los programas siguientes, si Dios así lo quiere. Pero quiero llevarle a 2 salmos para hacer una introducción al respecto. Primero, el Salmo 122 y después el Salmo 27. Mire lo que dice el Salmo 122, los primeros 4 versículos. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Y luego veamos el Salmo 27, los primeros 4 versículos también, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estos salmos fueron escritos por el rey David. Si tomamos ciertas referencias, podríamos ver que David a lo menos escribió 75 de los 150 salmos que tenemos en la Escritura. Y en estos salmos que leíamos, David deja traslucir un deseo por estar en la casa del Señor, lo que para ellos como hebreos representaba la presencia de Dios. David manifiesta la necesidad imperiosa de estar junto
al pueblo en la casa del Señor. Ahora, cuando leemos este salmo, muchos piensan en el templo fastuoso de Jerusalén y que David iba allí y adoraba a Dios. Sin embargo, los que conocen bien la historia saben que no es así. Recordemos que David había luchado y conquistado la ciudad de Jerusalén después de 7 años de haber reinado en Hebrón. Pero resulta que el pueblo venía de un desquicio espiritual muy grande. Y realmente lo que era el templo en realidad era una tienda de campaña, una carpa que contenía el arca del pacto. Y el arca del pacto constituía la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y aunque en algún momento algunos sacerdotes la habían tomado y la habían llevado a la guerra y en la guerra la habían tomado los filisteos, finalmente lograron recuperarla y llevarla a Jerusalén, evento en el cual David danzaba con tal ímpetu, dice la Biblia, que prácticamente dejaba al descubierto sus partes pudentas. Ahora, cuando vuelven a tener el arca, la colocaron en esta tienda, es decir, la cubrieron con una carpa y resulta que ese era el santuario. Esa era la casa de Dios en tiempos de David. Y por cierto, David fue un rey muy próspero y construyó un palacio, una casa maravillosa donde él vivía, hecha toda de madera de cedro del Líbano, lo más caro de ese momento, porque traían los cedros desde el norte por el mar y desde la costa hasta Jerusalén para edificar. Era una casa opulenta y él dice, bueno, yo no puedo estar en una casa tan fastuosa y la presencia de Dios en una tienda. Entonces dice, voy a edificar un templo para el Señor. Pero el Señor lo detiene y le dice, no, lo va a edificar tu hijo. Quiere decir que para él ir a la casa de Dios, al ir a la casa de Dios, le significaba dejar su palacio para llegar a una tienda, a una carpa donde ni siquiera podía entrar porque la presencia de Dios estaba vedada. Sin embargo, para él, lo más importante era estar ahí, cerca de la presencia de Dios. Cuando David dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, todos nos figuramos un edificio, pero David no pensaba en eso. Ahí había una tienda y en esa tienda había que pararse y adorar porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón de su alegría? Que va a ir y va a gozar de la comunión con Dios. Ahora alguien puede decir, pero Dios está en todas partes. Sí, está en todas partes. Pero recordemos que Jesús también dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Por tanto, no es lo mismo adorar en casa que en el lugar donde se reúne la iglesia, los hijos de Dios. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos de la comunión con el otro. Necesitamos estar unidos alrededor del Señor y necesitamos alabar al Señor juntos como creyentes. David era un hombre espiritual y sentía la alegría de levantarse un sábado por la mañana para ir a la casa del Señor. No era una cosa secundaria o superficial ir a la casa de Dios. Si tan solo entendiéramos que la vida no es solamente lo material y que lo espiritual es muy importante, que nuestra relación con Dios es importante, con alegría nos levantaríamos cada domingo para decir, hoy me voy a acercar a la casa del Señor y voy a estar en contacto con el Señor y con mis hermanos. Voy a vivir ese misterio que es la comunión en la iglesia, donde hay gente diferente a mí, de una manera de pensar diferente, de una condición social diferente, pero que nos podemos reunir en el nombre de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia? ¿Saben? Dios hizo 2 instituciones nada más, el matrimonio y la iglesia. Y estas son las 2 únicas instituciones establecidas por Dios. El matrimonio, nosotros sabemos lo que es, y la iglesia es el conjunto de los redimidos por el Señor Jesucristo. Está organizada de acuerdo al mandato del Señor, con las diferencias propias de cada cultura. Pero nos organizamos de acuerdo al mandato del Señor y como iglesia somos también la iglesia de Jesucristo. Ahora, por supuesto que hay una iglesia que es universal y que todos los cristianos de todo el mundo forman la gran iglesia universal.
pero también pertenecemos a una iglesia local, porque cada uno tiene su lugar de reunión. Estamos en una iglesia local y cada iglesia local es el cuerpo de Cristo donde quiera que se encuentre. Es decir, Cristo está presente en la sociedad a través de su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, le dice, vosotros, ustedes son el cuerpo de Cristo. Fíjese que él se ponía afuera. Está diciendo, esta iglesia es el cuerpo de Cristo, pero yo pertenezco a otra iglesia. Es decir, soy del cuerpo de Cristo que se congrega en otro lugar. Por eso cuando llegamos al lugar de oración, al lugar de reunión, y nos encontramos unos con otros, y en esa unidad, sabiendo que Dios está en todas partes, no participamos de lo que es la sociedad individualista del día de hoy, donde se ha perdido la noción de continente y pareciera ser que cada persona se transforma en una isla. Pareciera ser que a medida que la tecnología avanza, el ser humano cada vez más es una isla. Ya los niños no salen a la calle a jugar, ¿se ha fijado usted? Ahora se sientan solos frente a un programa computacional y juegan. Y si usted le pregunta en qué están, ellos dicen, estoy jugando con un amiguito allá, en alguna parte, un amiguito virtual. Pero uno no, uno necesita ver al amiguito, uno necesita mirarlo, necesita saludarlo, necesita abrazarlo. Pero la tecnología cada vez más nos separa los unos de los otros. En los países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares donde la familia va a la iglesia en su automóvil, pero no se baja del automóvil. Se quedan en el estacionamiento y escuchan el culto desde allí por los altoparlantes. También existe hoy lo que llaman la iglesia electrónica. ¿Qué es esto? Que llega el domingo, enciendo el televisor y veo y escucho la prédica, después hago una transferencia al número de cuenta y esa es mi ofrenda. Hermanos y amigos, la iglesia de Cristo no es así, porque en la iglesia de Cristo el otro sí existe, el otro está y podemos encontrarnos en la iglesia de Jesucristo. No tenemos que dejar que la tecnología ni los avances de la ciencia nos quite eso que el Señor hizo, que se sentó a la mesa con los discípulos. Y podía hablar con uno, podía hablar con el otro, podía abrazarlos, podía tocarlos, podía verlos, podía mirarles el semblante y saber qué pasaba dentro de ellos. Eso es la iglesia. Todos reunidos, mirándonos y sabiendo que en ese lugar están todas las experiencias, que nos hemos acercado todos juntos a ese lugar, cada uno con la experiencia que ha vivido durante la semana. Algunos vendrán con alguna tristeza en su corazón, otros llegarán a gozarse en el Señor, otros irán con alegría por alguna experiencia vivida, porque la vida tiene altos y bajos, pero estamos todos allí, alabando al Señor, glorificando al Señor. En primer lugar, nosotros nos reunimos para estar cerca del Señor y para conocer su voluntad todos juntos. Allí en el último verso que leímos en el Salmo 27, el Salmo dice, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Es decir, nos congregamos, y me gusta esta palabra, nos congregamos a inquirir. ¿Y qué significa inquirir? Significa conocer mejor al Señor, investigar acerca del Señor, conocer mejor las cosas de Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, venimos para inquirir, es decir, para ver y para conocer más del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, dice que nosotros tenemos que estar arraigados y cimentados en amor para ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que un cristiano tiene que estar arraigado, es decir, tiene que echar raíces, no puede ser una golondrina, sino que tenemos que estar en un lugar, crecemos espiritualmente cuando echamos raíces en una iglesia. Y por supuesto que en las iglesias las visitas son bienvenidas, pero cuidado, si usted pertenece a otra iglesia, vuelva a su iglesia. ¿Por qué? Porque si uno no tiene las raíces puestas en un lugar, no va a crecer.
El crecimiento espiritual se da cuando aprendo a arraigarme. Y entonces cuando me arraigo, allí comienza el crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo dice, arraigados y cimentados, base firme y raíces profundas. Y entonces con todos los santos, hijos de Dios, podamos llegar a comprender la magnitud del amor de Cristo. Y el amor de Cristo es tan grande que yo no puedo entenderlo por sí solo. Si nos quedamos en nuestra casa no podremos entender el amor de Cristo. No podremos entenderlo en la profundidad, en el alcance que tiene, como podríamos entenderlo si estamos todos juntos. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia uno observa a sus hermanos, conversa con ellos y sabe de qué forma lo llamó al Señor, de dónde lo sacó. Y uno va entendiendo a través de esos testimonios cuán grande es el amor de Cristo. Las diferentes formas en que llegaron a Cristo, la forma en que fueron tocados por el amor de Cristo en algún momento de sus vidas. Y cuando yo me encuentro con ese hermano que probablemente vivió en el alcoholismo una parte de su vida y que llegó a Cristo y fue limpiado de eso, yo digo gloria a Dios, porque quizás no viví la experiencia que él vivió, pero entiendo que el amor de Cristo no solo me alcanza a mí, sino que lo alcanza a él también. Cuando estoy con mis hermanos, cuando comparto con ellos, empiezo a entender el amor de Cristo. Empiezo a entender la experiencia del otro con Cristo. Algunos vienen de hogares desarticulados y llegaron a Cristo con tremendas cargas. Y resulta que llegaron a Cristo y Cristo hizo una obra en ellos. Y de los que vienen de un hogar bien constituido, miran eso y se dan cuenta que el amor de Cristo realmente alcanza a todos los niveles, a todas las personas. A veces hay hermanos que me cuentan su experiencia antes de conocer a Cristo. Me he encontrado con testimonios sencillamente impactantes. Gente que salió por la gracia de Dios de situaciones de extrema perdición. Y cuando yo le escucho testificar, yo comprendo un poco más el amor de Cristo. Por eso yo creo que esta frase del Espíritu Santo a través de Pablo es tremenda cuando dice de comprender con todos los santos cuál sea la anchura del amor de Cristo, comprender la longitud del amor de Cristo, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Ese amor que bajó hasta las profundidades para levantar al hombre caído, pero también subió hasta las alturas inalcanzables, que es hacia donde Dios le puede llevar. Es emocionante pensar de dónde nos sacó el Señor, de dónde sacó el Señor a mi hermano. En la iglesia nos reunimos para conocer más de Dios y de su amor, pero también nos reunimos para buscar la guía del Señor. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, para averiguar, para indagar acerca de Cristo. Por tanto, nos reunimos para estar cerca del Señor. Y venimos a la casa del Señor para crecer espiritualmente. Allá en el Salmo 92, el salmista dice algo interesante en los versos 2 y 13. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Él toma dos ejemplos. La palmera tiene un tronco recto, grande, fuerte. Y el cedro del Líbano también es hermoso, de tronco macizo. Observe estos dos ejemplos interesantes que da figura a alguien que tiene una vida recta, que está siempre verde, porque la palmera está siempre verde, tronco recto, macizo, estable. Aparte de todo, tiene también una gran belleza. El cedro del Líbano es bellísimo. Mire todo lo que encontramos en estas figuras. Fortaleza, belleza, rectitud, permanencia, todo eso está presente en aquel que vive la vida de Cristo. ¿Y cómo se adquiere todo esto? Se adquiere porque está plantado en la casa del Señor. Solo al estar plantado en la casa del Señor se adquiere todo esto. El cristiano tiene que mostrar rectitud en su conducta. Debe demostrar permanencia en su compromiso. No ese compromiso esporádico que adquieren muchos, sino que es ese compromiso que es capaz
de demostrar fortaleza en la adversidad porque está con Cristo, esforzándose cada día y siendo valientes, como dice la Escritura. Estas son características del cristiano dinámico, creciente, que crecerá y se fortalecerá con una belleza espiritual que impactará a quienes le rodean. Todo el tiempo el cristiano tiene que mostrar la belleza de Cristo en su vida. Pero ojo, nadie puede crecer espiritualmente fuera de la comunión de una iglesia local. Si usted quiere secarse espiritualmente, cosa que no creo, bueno, deje de congregarse. Pierda continuidad en su asistencia a los cultos. Yo le aseguro que antes de lo que se imagina, usted se secará y se transformará en un fósil espiritual. Eso de voy de vez en cuando tengo algún problema voy, simplemente no sirve. Carece de todo valor. Hay gente que dice, a veces llega a la iglesia y dice, vine hoy porque tengo un problema. ¿Cree que por eso lo va a solucionar? Y hay otros que dicen, yo no voy porque ando mal. Cuando esté bien voy a ir. Y yo comparo las cosas y mire qué contraste. Uno no va porque tiene un problema. Y el otro no va porque tiene un problema. ¿Qué quiere que le diga? Si no lleva una vida cristiana pareja, estable, su problema no se va a solucionar, ni estando fuera ni estando dentro. El punto es tener crecimiento espiritual y para ello debemos estar plantados en la casa del Señor. Llegamos a la iglesia y nos presentamos delante del Señor porque estamos ahí para conocer su voluntad, para crecer espiritualmente, para vivir la comunión entre nosotros, para encontrarnos en Cristo y para consagrar también nuestras vidas al Señor. Si no es ese mi propósito, mi enfoque está rotundamente equivocado. ¿Por qué? Porque al ir estamos consagrando ese tiempo al Señor. ¿Se da cuenta? Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa en ese momento, descansando, compartiendo con la familia, haciendo labores domésticas, etcétera. Pero vamos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque estamos consagrando ese tiempo al Señor. Y al hacerlo estamos diciendo, el Señor es importante en mi vida. Por eso estoy aquí. Por eso he separado este tiempo para alabar, para agradecer y para escuchar la palabra de Dios. Para estar en comunión con los hermanos. Para consagrar mis bienes en ofrenda al Señor. Para consagrar mi servicio al Señor. Tenemos en la iglesia músicos, cantores, porteros, contadores de ofrenda, el que proyecta los coros. Ellos están consagrando un servicio al Señor. Consagramos ese tiempo para estar cerca del Señor, para conocer su voluntad, para crecer espiritualmente y para consagrar nuestra vida al Señor. Por eso cada domingo, al levantarse uno tiene que decir, yo me alegro con los que me dicen, a la casa del Señor iremos, porque no hay nada como estar un día en tus atrios. De hecho, ese día es mejor que todos los demás fuera de ellos. Hermanos, vivamos la alegría de la comunión con el Señor y entremos en esa experiencia de juntarnos, de reunirnos para glorificar su nombre, para inquirir en su templo, para aprender cuál es su voluntad y para profundizar en el amor santo de Cristo Jesús.